Buenas, buenas, ¿qué más? Bienvenido a mi canal, muchachos. Bueno, esto vamos a hablar un poquito sobre las tablas de frecuencias. En clase estuvimos viendo esta matriz de datos que está compuesta exactamente por seis variables. La primera variable es el sector, la segunda es una variable de tipo también cualitativo, del turno. Después sigue otra de tipo de protección, que también es una variable de tipo cualitativo, de tipo bicotómica. Los números de incidentes, que es una variable de tipo cuántico discreta, los números de ausencia también, las horas trabajadas también, que es cuantitativo discreto, y la edad. En clase vamos a vimos cómo agrupar en tablas de frecuencias o datos agrupados la edad. Entonces, para nosotros realizar una tabla de frecuencias, ya sea a mano o en Excel, debemos contar con alguna información previa para comenzar a llenar esta tabla. Lo primero es contar el número de datos, saber cuál es el valor máximo de mi variable, el valor mínimo, el rango, el número de intervalos y la amplitud, ¿cierto? Por aquí tengo algunas fórmulas, por ejemplo, si yo quiero calcular el rango, es la suma entre el valor, perdón, la resta entre el valor máximo menos el mínimo. Y la amplitud, el rango dividido en intervalos, y los intervalos van a ver que hay dos formas de calcularlos, ya sea por la raíz de n, que uno aproxima normalmente, hacer la aproximación, como uno lo sabe hacer, o utiliza la segunda regla que se les llama regla de Schulze. Esta regla tengo que aproximar al siguiente entero, no aproximar normal, siempre aproximo al siguiente. Por decir, si me da 6.2, lo normalmente sería aproximarlo a 6, no. Cuando yo utilizo la regla de Schulze tengo que aproximar al siguiente, es decir, al siguiente. Entonces de este lado les voy a dejar las fórmulas que utilizamos. Entonces, para yo contar, para saber cuántos datos tengo aquí, tengo que contar el número de datos, ¿cierto? Para eso vamos a dar igual y vamos a utilizar la función contar. Contar nos cuenta un número de celda. ¿Cuántos números hay acá? ¿Cierto? ¿Cuántas celdas? Números tengo. Entonces, como yo sé que debajo de la columna B no hay nada, yo puedo directamente seleccionar la columna B, cerrar paréntesis y dar Enter, ¿cierto? Eso me está diciendo que a partir de aquí hay 200 datos. Esa sería como la forma 1. La otra forma es contar también, pero me voy a parar aquí en el número 43 y voy a dar la combinación de las siguientes teclas, ¿cierto? Vamos a sacar el teclado aquí, el teclado en la pantalla, nos permita sacar. Entonces, ¿qué voy a dar? Miren, voy a dar control, voy a dar la tecla shift, ¿cierto? Y voy a dar la rayita al piso, ¿cierto? Eso es como la combinación. No no es guión bajo, ¿listo? La de para abajo, esta tecla que está aquí es la que voy a utilizar, no esta. Cuando hago raya al piso estoy refiriéndome a esta. Entonces, control shift, raya al piso. Y miren que directamente se me seleccionan todos los datos. Voy aquí a minimizar el teclado de la pantalla. Miren que no ha dado enter, no he dado clic en ninguna parte. Me dice que voy a tomar desde la B1 hasta la B200. Este comando funciona cuando no hay casillas vacías, ¿listo? Entonces, miren que me da los mismos 200 datos. El valor máximo lo vamos a calcular con la función max, que me va a permitir sacar el valor máximo. Entonces aquí me voy a parar directamente y vamos a hacer la misma combinación de teclas. Control Shift, rayita al piso y doy Enter. ¿Listo? No se les olvide. Vuelvo y repito. Control Shift, raya al piso, Enter. Tengo que hacerlo de manera rápida las combinaciones. Para el valor mínimo, lo mismo, ¿cierto? Perdón. Lo mínimo, aquí puedo dar. Si ya yo sé que es aquí, yo puedo dar directamente doble clic y se me abre, ¿cierto? Me dice, el primer número. Entonces vamos a dar la misma combinación de teclas, control shift, raya al piso. Yo aquí utilicé la columna porque sé que no hay más nada debajo de ella. Y ahora vamos a calcular el rango. Me voy aquí a mi fórmula. El rango me dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, para yo calcular el rango, necesito hacer estos pasos previos anteriormente. Entonces, el rango es el valor máximo, que es 64, menos el mínimo, ¿cierto? Selecciono cada una de las celdas y doy Enter. Ahora, bueno, vamos aquí a dejar aquí al ladito la fórmula para que les vaya quedando, ¿cierto? Y aquí el número de intervalos
Entonces, aquí hay una sugerencia. Cuando yo tengo datos, muestras menores a 30 o población menores a 30, lo ideal sería utilizar esta fórmula como primer opción. Pero si yo tengo más de 30, digamos más de 50, lo ideal sería utilizar la segunda opción. La segunda opción sirve para menores de 30, mayores de 30 y mucho más. Entonces, yo recomiendo que utilicemos la última fórmula. Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. Entonces, la fórmula dice que es 1 más 3.322, ¿cierto? 3.322 que lo voy a representar por un asterisco LOG, logaritmo, ¿cierto? Doy doble clic, selecciono la fórmula y me dice que debo seleccionar un número, ¿cierto? En este caso, el número que es la muestra, porque en la fórmula me dice n, entonces n es el total de la muestra, el total de los datos. Entonces, aquí voy a aproximar al siguiente entero. ¿Cuál es el siguiente entero? Aquí me da 8.6. El número que le sigue a 8.6 entero sería 9. Entonces, lo ideal sería aproximar a 9. ¿Listo? Y nuestra amplitud va a ser, miren lo que dice la fórmula, el rango dividido el número de intervalos, ¿cierto? Que en este caso va a ser 8.6. ¿Listo? Entonces me da 5.3. Entonces lo ideal sería, en este caso, aproximar a un entero. Como estamos trabajando en números discretos, entonces lo ideal sería aproximar un entero. Que en este caso sería 6. ¿Listo? Esto es súper importante. Entonces vamos, yo quiero que aquí este ejemplo lo hice a propósito porque estos números algunas veces se pueden manipular a la hora de realizar estos cálculos, ¿cierto? Esto no es una camisa de fuerza, es una sugerencia. Entonces, comenzamos a construir la tabla. La tabla está compuesta por los números de intervalo que son 9, los intervalos que son límite superior, límite inferior, la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa decimal, tengo la frecuencia relativa porcentual y tengo la frecuencia acumulada relativa, ¿cierto? Ya sea la decimal o la porcentual. Entonces, para construir esta tabla vamos a comenzar por el límite inferior del primer intervalo. ¿Quién va a ser? El número mínimo, el valor mínimo, que en este caso va a ser el número 18. ¿Listo? 18 va a ser el valor mínimo, seguido del límite superior. ¿Cómo calculamos el límite superior? Esto va a ser igual al límite inferior más la amplitud, pero nuestra amplitud es de 6. Para el siguiente intervalo vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que aquí va a venir el 24. Y cuando yo tengo este tipo de intervalos que me dice que voy de valores mayores o iguales a 18, pero menores a 24. ¿Dónde va a entrar el 24? En el segundo intervalo. ¿Listo? Entonces, para esto va a ser igual. Entonces, para el límite superior del segundo intervalo va a ser el límite inferior de ese intervalo más la amplitud, que es 6. ¿Qué puedo observar aquí o qué puedo mirar de manera rápida? Lo que puedo observar es que siempre estoy en el límite superior sumando la amplitud más la amplitud. Entonces, esto es un valor que yo debo fijar. Entonces, voy a seleccionar mi tecla G7 que corresponde a la amplitud y les voy a dar F4. Atención aquí, para las personas que tengan computador portátil, en el computador portátil van a encontrar una tecla, no necesariamente en esta posición, quizás entre aquí o algunos la tienen por acá, ¿listo? En mi caso mi portátil la tiene por acá, pero veo que la mayoría en clase la debe tener por este lado. Es esta tecla que es Fn. Entonces, si yo quiero seleccionar directamente el F2, entonces doy F, hundo esa tecla y hundo el F2 y doy Enter. Si ustedes se fijan, cuando yo fijo algo, sale entre números pesos. Entonces, esa es una forma de saber lo que acabo de fijar. Entonces, voy a dar autollenado, voy a arrastrar hasta aquí. Dirán, profe, ¿está malo? No, no está malo, está bien, ¿cierto? Porque aquí solamente, como yo fijé la tecla, ¿cierto? El E6, entonces dice, 6 más esto, pero como esto está en blanco, solamente me va a sumar 6. Entonces, para completar la tabla, lo que debo es arrastrar.
y vamos a prestar mucha atención a lo que sucede acá. Entonces, mi valor máximo, por eso les decía que esto es no es una camisa de fuerza, es 64. Si yo cambio la amplitud a 5, que también es viable, ¿cierto? ¿Qué observo? Me van a dar los nueve intervalos, pero miren lo que pasa. El último valor que va a entrar en la tabla es el 63. Es decir, por fuera se me estaría quedando el 64. Si yo aumento a 6 la amplitud, ¿cierto? Aquí lo pueden, digamos, variar entre antes y aproximarlo al mismo número o el después. ¿Qué pasa? El último intervalo llega a 72. O el último intervalo, ustedes ven aquí, va desde 66 hasta 72. ¿Esto qué quiere decir? El último intervalo va a estar vacío. ¿Por qué? Porque el 64 va a entrar en el intervalo número 8, que es este que yo tengo acá. Entonces, como esto no es una camisa de fuerzas, yo directamente, como sé que con 8 intervalos voy a estar bien, decido trabajar solamente con 8, no con 9. Ojo, independientemente que la fórmula me haya dicho que sea 9, porque estaría sobrando un intervalo. Esto no sucede siempre, en muchos casos les va a dar perfecto, pero cuando sucede este tipo de cosas tienen que proceder de esta manera. ¿Listo? Entonces solamente voy a trabajar con 8, acuérdense, no 9, porque ya les expliqué la razón. Lo voy a dejar aquí con otro colorcito. Y ahora viene la marca de clase. ¿Quién viene siendo nuestra marca de clase? La marca de clase va a ser el límite inferior, voy a abrir aquí paréntesis, va a ser el límite inferior más el límite superior dividido 2, ¿cierto? Ya puedo dar auto llenado y ya tengo, solamente voy a arrastrar hasta el número 8, ¿cierto? 63, ¿cierto? Eso está súper bien. Si yo observo, miren, las otras fórmulas están bien. Miren que aquí me suma estos dos y lo divide entre 2. Importante, siempre mirar el paréntesis. Listo. Viene mucha atención a la parte de pronto un poco más enredadita del video, que es el cálculo de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta voy a utilizar este comando de la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, esto va a ser igual a frecuencia, que va a ser mi fórmula, y miren que aquí me dice datos. ¿Quién van a ser mis datos? Todo esto, ¿cierto? Todos los de la columna B. Y voy a dar punto y coma. Atención, miren que aquí después, entre datos y grupos, me separa un punto y coma. Quiere decir que para yo dar en grupos, para yo pasar a grupos, tengo que dar punto y coma. En algunos computadores se hace por coma. Entonces debemos observar que nos dice eso. Y en grupos solamente voy a seleccionar el límite superior. Y voy a dar Enter. No se preocupen, ahí nos acaba de dar perfecto, pero aquí pasa algo, ¿cierto? Miren lo que vamos a hacer. Me voy a venir aquí y ojo, voy a llevar hasta aquí, hasta el intervalo 8. Voy a dar F2, acuérdense lo de los portátiles, selecciono otra vez, selecciono toda la frecuencia absoluta, hasta el 18, hasta el número de intervalo, no hasta abajo, doy F2 y aquí voy a hacer la siguiente combinación de teclas. Lo voy a mostrar con el teclado en la pantalla, que es Control, Shift, Enter. ¿Listo? Cuando yo doy Control Shift Enter, miren que acá me cambian los valores. Voy a volverlo a hacer. Entonces voy a dar aquí. Selecciono F2, Control Shift Enter. Y aquí a este número que corresponde a la autosuma. Por ejemplo, yo le doy aquí suma o autosuma, suma y selecciono los valores que quiero que me sumen. Y miren que esto me coincide con el total. Esto debe coincidir con el total. ¿Listo? Para la frecuencia acumulada, ya estos cálculos vienen a ser muy fácil. Para la frecuencia acumulada, en el primer intervalo de la frecuencia acumulada es el primer número de la frecuencia absoluta. Para el segundo intervalo de la frecuencia acumulada va a ser este numerito que está, que es la frecuencia absoluta, más el anterior. ¿Listo? Y ya aquí podemos dar auto llenar. Y este también debe coincidir con 200. ¿Listo? Para la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa esto va a ser igual, ojo, no a la frecuencia acumulada absoluta, solamente a la frecuencia absoluta nada más, dividido
el total. Perdón, aquí seleccioné el que no era. Ok, denme un momento, lo siento. Entonces es la frecuencia absoluta dividido el total, que es 200. Pasa es que lo había colocado aquí. Esto me da 0.55. Entonces, le decía yo, ustedes pueden trabajar tres decimales. ¿Cómo configuro para que aquí siempre me muestre tres decimales? Voy a dar clic derecho y voy a dar en formato de celda y aquí me va a aparecer de esta forma. Voy a dar donde dice número y donde dice posición decimales. Voy a reducirlo a 3. Voy a dar a aceptar. ¿Listo? Ahora, para la siguiente frecuencia absoluta sería frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta dividido el total de los valores. Como siempre voy a dividir el total de los valores, lo ideal sería fijar punto F4 al denominador y doy Enter. Y ya puedo dar, perdón, ya puedo realizar o galar mi autollenado. Ojo, la sumatoria de esto debe ser igual a 1, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual? Esto va a ser igual a la frecuencia relativa normal multiplicado por 100. Es decir, vamos a convertir a porcentajes. Entonces, aquí lo que hago es esto. Perdón, aquí sumé las filas. Acuérdense que estamos trabajando con 8 intervalos, no con 9. No es necesario hacer operaciones con la última intervalo. Listo. Frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, yo puedo, es parecida a la frecuencia absoluta, o tomar la frecuencia decimal o la porcentual. A mí me gusta trabajar con la porcentual particularmente. Esto si usted me lo pregunta. Entonces, el primero viene acá, o el primero, entonces este más el anterior. Y doy autollenado. Listo, acuérdense, solamente arrastrar hasta el 8, no hasta el 9. Y miren, eso me quiere decir, y aquí acabo de construir una tabla de frecuencia de datos agrupados por intervalos. Espero que les sirva este video. Chao, chao.